El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó este viernes un acuerdo para la promoción y protección de inversiones entre las naciones firmantes, en acompañamiento con el ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Germán Umaña Mendoza. Desde el Palacio de Miraflores, el jefe de Estado destacó que el acuerdo que firmamos hoy, el Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones entre Colombia y Venezuela, apunta en la dirección correcta para impulsar una mayor integración productiva, comercial e inversora. Siento que este nuevo acuerdo de promoción y protección de inversiones, muy fuerte, sin precedentes entre Colombia y Venezuela, apunta en la dirección correcta para la unión e integración económica colombo-venezolana. La unión económica, los negocios y el comercio de América Latina y el Caribe, enfatizó el mandatario. También recordó que una de las mejores noticias recibidas en los últimos meses fue el restablecimiento de las relaciones de amistad, hermandad y de cooperación entre Colombia y Venezuela con la llegada del gobierno presidido por Gustavo Petro. Hoy también podemos decir que nuestro negocio, el sector comercial, cada vez está más cerca. Hemos comenzado a mirar hacia adelante cuáles deben ser los proyectos. Hemos comenzado a imaginar qué camino tomar para lograr una economía de procesos fuerte, formas de negocio de producción, agregó el mandatario. Bueno, con orgullo quiero comunicar la firma del Acuerdo de Protección de Inversiones entre la República de Colombia y Venezuela. Realmente este es un hito histórico que siempre esperamos, inclusive en el marco de la comunidad andina, y que ahora lo estamos haciendo como ejemplo para toda Sudamérica y toda Latinoamérica. Esto es verdaderamente un signo de integración, de complementación industrial, productiva, de servicios, de crear esa complementación para el desarrollo del empleo conjunto, de reglas claras de juego en nuestras fronteras, y va a significar un modelo de desarrollo nuevo, no esa globalización sin rostro humano que hemos vivido durante los últimos 30 años, sino que realmente hemos hecho un ejercicio realmente importante para poder lograr desarrollo, sostenibilidad, ayuda a cerrar la brecha en las condiciones sociales, económicas y productivas, y por supuesto, presidente Maduro, vicepresidenta, nos sentimos profundamente orgullosos de recuperar la senda de la integración entre dos países hermanos que jamás habían debido estar separados. ¡Viva Colombia y viva Venezuela! Bueno, buenas tardes. Excelentísimo señor Darío Germán Umaña Mendoza, ministro de Comercio, Industria y Turismo y enviado plenipotenciario del presidente Gustavo Petro para la firma de este acuerdo de promoción y protección de inversiones. Bienvenido siempre. Señora María Paula Arenas, directora de Inversión Extranjera y Servicios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, bienvenida. Señor Carlos Eduardo Luna Romero, director de ProColombia en Venezuela, bienvenido. Señora vicepresidenta ejecutiva, doctora Delcieloína Rodríguez Gómez, primera combatiente, Cilia Flores. Estoy contento y complacido porque una de las mejores noticias que hemos tenido en los últimos meses, ya a mediados del año 2022, fue el restablecimiento de las relaciones de amistad, de hermandad y de cooperación entre nuestra hermana Colombia y Venezuela. Los primeros pasos se dieron apenas llegado al gobierno del presidente Gustavo Petro y hemos venido trabajando de manera armoniosa, acompañando las iniciativas de apertura de la frontera. Hoy podemos decir que tenemos las fronteras abiertas de par en par y circulando nuestros pueblos del lado de Colombia, del lado de Venezuela, circulando mercancías
mejorando el comercio, mejorando las cosas. Hoy podemos decirlo y estoy seguro sobre la base de estas primeras mejorías vendrán mejorías superiores más adelante. Hoy podemos decir que estamos cooperando ampliamente en el logro de la paz total para Colombia y que van bien encaminados los esfuerzos de negociaciones donde Venezuela como país acompañante, como país garante, dará todo lo que esté a nuestro alcance y más allá por la construcción de la paz de nuestra hermana República de Colombia. Hoy podemos decir también que nuestros sectores empresariales, comerciales se han acercado cada vez más, que ya empezamos a levantar la vista de lo que son los proyectos de futuro, que ya empezamos a visualizar los caminos que tenemos que transitar para un proceso poderoso de integración económica, comercial y productiva. Y este acuerdo que hoy estamos firmando, el acuerdo de promoción y protección de inversiones entre Colombia y Venezuela, apunta en la dirección correcta de promover una integración productiva, comercial, de inversiones de alto calado entre Colombia y Venezuela. Igualmente, ratificó que Venezuela está cooperando ampliamente en el logro de la paz total para el país vecino y señaló que ofrece todo lo que está a nuestro alcance para instaurar la paz en nuestra hermana República de Colombia. Asimismo, dio la bienvenida a las inversiones colombianas en todo el cuerpo económico de la República Bolivariana de Venezuela e instó a los empresarios de su país a expandir sus inversiones en la nación vecina. Seguidamente, reiteró que es necesario pensar en grande, en el campo económico, tomando en cuenta lo que ha sido una propuesta de la construcción de una zona binacional de libre comercio, de libre inversión, de desarrollo conjunto entre el norte de Santander y el estado Táchira. Está en el aire y todos lo quieren porque saben que será un elemento importante en el crecimiento de la inversión, el comercio y la actividad económica entre los dos países, con un polo fuerte entre el norte de Santander y el estado Táchira, precisó el Ejecutivo. Además, el presidente considera que en este momento del siglo XXI se han creado de nuevo las condiciones de reencontrarnos, considerar la unión de todos los países de América Latina y el Caribe, y una de las alianzas más importantes que tenemos que construir y cultivar es la construcción de una gran zona económica común de desarrollo entre América Latina y el Caribe. Va a ser muy útil para que circulen las inversiones. Bienvenidas las inversiones colombianas en todo el cuerpo económico de la República Bolivariana de Venezuela. Bienvenida. Sufrimos mucho cuando intentaron desgarrar y sangrar la unión y el abrazo fraternal entre dos naciones hermanas, Colombia y Venezuela, recordó el Ejecutivo, pero reiteró su convicción de que llegara este día, en el que volvamos a la alianza, la hermandad y la mayor integración de la economía, el comercio y las finanzas. Por su parte, el ministro colombiano aseguró que este es un hito histórico que sirve como ejemplo para toda Latinoamérica. Muestra realmente la integración, la complementariedad de la industria, la producción, los servicios, la creación de esa complementariedad para el desarrollo del trabajo conjunto. Va a significar un nuevo modelo de desarrollo y no es la globalización deshumanizante que hemos vivido durante los últimos 30 años. Pero teníamos una tarea importante en términos de desarrollo, dijo.
Además, expresó que se sentían profundamente orgullosos de recuperar la senda de la integración entre dos países hermanos que jamás habrían debido de separarse. Posteriormente, enfatizó que esta medida es para la integración de América Latina, porque la firma de un acuerdo para la protección y promoción de inversiones es la única manera de hacer que las relaciones económicas y comerciales sean verdaderamente permanentes. Solo cuando los actores económicos realizan inversiones conjuntas en ambos países, tienen la seguridad jurídica de que sus inversiones serán respetadas y cuentan con mecanismos para resolver las disputas que pueden ser resueltas por tribunales internacionales y nacionales, permitiendo que la integración se mantenga intacta, declaró. Como siempre, te invitamos a dejar un muy respetuoso comentario. No olvides apoyarnos con un like, suscribirte y activar todas las notificaciones de tu canal Objetivo 23.